Te presento a Héctor de la Cruz, un líder visionario, alguien que no solo adopta el cambio, lo provoca y logra que toda la marea se mueva en esa dirección. Dicen que siempre está bien informado, a veces hasta parece que va un paso adelante. Y hablando de pasos, sí, sube a su oficina por las escaleras todos los días, parte de su ritual para mantenerse en movimiento. Es fan de los Pumas, del Real Madrid y de la innovación, y dicen sus cercanos, cuenta con memoria de elefante y un radar fino para recordar cumpleaños. Y si lo ves en acción, probablemente tenga su iPad en mano. Ahí lleva ideas, pendientes, noticias, decisiones, todo. Hoy lo conocemos más allá del escritorio. El Héctor que inspira, que pregunta sin miedo, que sabe que forma es fondo y que nunca olvida que se trabaja con personas. Yo soy Edgar Barros y quiero mostrarte el Tribunal Federal de Justicia Administrativa desde dentro. He conocido a personas increíbles y he vivido historias que merecen ser contadas. En este podcast, a través de entrevistas y reportajes, te llevaré a conocer a quienes hacen posible el día a día del tribunal, sus retos, sus logros y todo lo que hay detrás. Porque esto no solo es trabajo, es la gente que lo hace posible. Acompáñame y descubrámoslo. Sin más, prepárate para conocer a Héctor más allá del cargo, porque sí, hay cosas que seguro no te esperan. Héctor de la Cruz, muchas gracias por recibirme en tu oficina. Es la entrevista que más había esperado hasta entonces. Este es el episodio 10. Es un episodio al que le tengo mucho cariño y porque quiero que la gente conozca al Héctor, que mientras buscaba y rebuscaba entre las personas que te conocen de mucho tiempo, me demostraron que tienes una historia que contar y es la que quiero hoy capturar. Espero que hayan sido por las cuestiones buenas, porque, pues sí, como dices, ya la verdad es que, primero te agradezco mucho, Edgar. La verdad es que quizá tú no lo recuerdes, pero algún día aquí en los pasillos, un día tú me dijiste, sin conocernos mucho, la verdad, me dijiste, la verdad, muchas gracias, estoy encantado con la parte de mi chamba, me ha gustado mucho todas las cosas nuevas que han venido a hacer, y para mí también eso es muy motivante, ¿no? El saber que llegar a una institución y poder sumar, no solamente a la parte institucional, sino a la parte personal, que yo creo que es la que todos nos dejamos, pues es padrísimo, ¿no? Como persona, como jefe que me toca hoy estar en esta silla, y pues como servidor público, ¿no? El poder aportar eso, la verdad es que es increíble. Para mí, no solamente fue conmovedor esa parte del día, sino fue halagador, satisfactorio, arrancaste una buena sonrisa desde ese día, así es que, y el poderlo verlo también en tu trabajo, en el día a día, en los resultados que hoy estamos poniendo, en el grupo que hemos sumado para poder tratar de innovar y aportar, pues me da mucho más gusto. Y este proyecto que te he visto pensarlo, madurarlo, realizarlo, esta tercera parte es la más importante. Todos podemos tener buenas ideas, todos podemos tener buenos aportaciones, pero hacer las cosas requiere no solamente de talento, sino también del esfuerzo de la realización. Así que te felicito y te agradezco que te hayas dado tiempo también de invitarme a hacer una entrevista y conocer un poco más a Héctor de la Cruz. Muchas gracias. Bueno, pues quiero empezar por una pregunta que no es mía, es de toda la gente que te ha conocido aquí en el tribunal. ¿Hay algo en contra del Esteban? No, te voy a decir una cosa. Mira, y eso sí va a ser una buena revelación. A lo mejor nadie se ha dado cuenta, pero mi firma es Esteban. Si tú ves el desglosado de mi firma, dice Esteban, y es una H de Héctor de la Cruz Hostos. No tiene nada en contra, la verdad es que también es que me gusta, pero quizá es un tema así como extraordinariamente setentero, ¿no? De que yo creo que gran parte de mi generación tenemos dobles nombres, las mamás
Se ponían creativas a la hora de... Sí. Yo soy Héctor Esteban, mi hermano que sigue es Ricardo Andrés y mi último hermano es Marco Antonio. Los dos tenemos así doble nombre y yo creo que en el día a día, ahora sí, como bien dicen, solamente cuando se enojan te dicen Héctor Esteban, ¿no? y en el día a día todo el mundo te conoce siempre por un nombre. Pocas veces o poca gente te habla por los dos nombres. Y no, desde chavo, de cuando estaba, Héctor de la Cruz, y me gusta, que quede así corto. Me gusta, total. Y seguramente lo preguntas porque dices, porque me gusta firmar Héctor de la Cruz. Me choca, que ponen licenciado, maestro Héctor Esteban de la Cruz Hostos. Siento que ya queda ahí muy largo, perdido, ¿no? Muy bien, ya, ahora sí está aclarado esa pregunta que trae a toda la gente con la que convivo día a día. Y bueno, ahora sí podemos empezar. ¿Qué es más difícil, ganar un torneo de tenis o convencer a un líder sindical de firmar un contrato? No, yo creo que todas las cuestiones en la vida tienen una complejidad en algún momento, ¿no? Está muy buena tu pregunta porque yo creo que en una cuestión deportiva y en una cuestión así como el tenis, en gran parte luchas contra ti mismo, ¿no? O sea, digamos, cuando tú pues, vas a cada vez que das un raquetazo, cada vez que quieres dar algún buen punto, sin duda estás pensando en cómo vencerlo. Pero la parte más importante es que tú no dejes que cuando te vencen, es decir, tienes que estar pensando en ti, en tu estrategia y en cómo llevarla a cabo con el otro. Y esta parte que preguntas respecto de la experiencia que me ha tocado también ver en temas de contratos colectivos, laborales o esa parte, yo creo que ahí nunca piensas en vencer a tu contraparte. Si tú piensas en vencer el contraparte, nunca vas a poder obtener un acuerdo agradable o un acuerdo que sea satisfactorio para las partes. Entonces, tú tienes que estar buscando siempre en cómo maximizar lo que tú quieres, pero también pensando ahí sí en tu contraparte. Aquí no son oponentes, ¿no? Pero sí tienes que pensar en cómo buscar un punto de encuentro donde lo que tú quieres se acomode también en las necesidades de ya sea un sindicato o sea una contraparte. Es el famoso ganar-ganar, ¿no? Pues normalmente no termina, en mi experiencia nunca ha terminado en un ganar-ganar. Okay. Alguien tiene que ceder, ¿no? Y hay que saber eso. No puedes ganar todas, ni te van a ganar todas, ¿no? Entonces yo creo que lo que tiene uno que ir aprendiendo en un tema de negociación y en un tema de laboral es que tienes que maximizar aquello que tú quieres lograr en una negociación, en una cláusula, en la realización de un proyecto. Es difícil, ¿no? Porque pues, también la persona que tienes, a diferencia del tenis, es muy claro que tú quieres derrotarlo y ganarlo. Pero la persona con la que estás negociando vas a convivir todo un resto de tiempo. Entonces, tú no quieres tener a tu colaborador, con rencillas, a tu trabajador, a tu fuerza laboral, pues que te esté viendo la forma en que en algún momento nada más te voltees y te apuñale, ¿no? Ok. Bien, gracias. Me gusta la respuesta porque justo es algo que más adelante vamos a platicar, que es tu gran habilidad de negociador. ¿Me vas a hacer examen? No, para nada, al contrario. Quiero remontarme a Matarredonda y a Tampico. Son tus orígenes. Así es. Cuéntame, en general, por el trabajo de tu papá, estaba en Pemex, te tocó viajar en todo el Golfo de México, sí, empezando por Tampico. Mi acta de nacimiento es emitida por el Estado de Tamaulipas. Pero la verdad es que gran parte de mi vida
se ha hecho en Veracruz. Matarredonda y toda esta zona, como bien dices, es petrolera, pues desde incluso antes de Pemex. Ahí se instalaron las primeras compañías inglesas, americanas, que venían a explotar también el petróleo. Y Matarredonda tiene una particularidad muy linda, que es una colonia que literalmente construyeron para los ingenieros ingleses o trabajadores ingleses que venían. Entonces las casas son particularmente, yo creo que las traían modeladas perfectamente desde Inglaterra, entonces digamos contrastaban mucho con toda la arquitectura de la zona. Ajá. Eran como 10, 12 filas de casas, todas muy bien, de madera, dos aguas, la verdad, muy lindas y bien conservadas, y fue después eh, pues hasta la expropiación que pasaron ya a ser, digamos, propiedad de Pemex, y la usaban los trabajadores de Pemex. Pero te voy a platicar una particularidad que hay en Matarredonda, Veracruz. Están las dos primeras canchas de tenis en todo México. Wow, no sabía eso. Sí, ¿no? Y de ahí nació también pues, mi afición al tenis. Como tú sabes, pues es un deporte de origen más bien inglés, que poco tendría que haber tenido en la Huasteca veracruzana, pero esas dos canchas fueron de ahí donde eché mis primeros raquetazos. En el lado de Tampico hay un club que se llama el Club de Tenis Águila, donde también están las primeras canchas de arcilla de México. Igual siguen en funcionamiento y son una belleza y de ahí me aficioné desde muy chavo a jugar tenis. Llegué a jugar más o menos competitivo, ya no lo hago, ya se nota que no lo hago. Pero no solo fuiste tenista, también te gustó el béisbol y en Veracruz estuviste en equipo que se llamaba Los Max, donde fuiste campeón. Fíjate que bueno, después, como bien dices, por el trabajo de mi papá, nos fuimos hasta el otro extremo del estado de Veracruz, a Aguadulce, Veracruz, que es prácticamente también casi frontera con Tabasco. Y efectivamente, y ahí también vivimos en una colonia petrolera, esas ya desarrolladas por Pemex, ya los campos petroleros, digamos, de explotación se migraron más hacia esa parte. Y como en todo el sureste, quizá era mucho más explotado todo el tema del béisbol. ¿Sí? Y había jugadorazos, y precisamente gracias a los grandes jugadores que había ahí, se formaron ligas infantiles que eran bastante competitivas. La verdad es que era bien padre. Y sí, también jugué base, era segunda base, aunque pues de repente jugaban, ahí te acomodabas para diferentes posiciones. Mi posición era la segunda. Y efectivamente se llamaban Max. Eres el mayor de tus tres hermanos. Sí. Y rápidamente te adaptaste a la ciudad a tal grado que te volviste fanático de la Guía Roja. Y entonces tú armabas el camino para tus papás y les decías por dónde tenían que irse. Digo, ahorita te llamaríamos que es GPS, ¿no? Pero en aquella época la Guía Roja era la única forma de ubicarse. Qué buen recuerdo, fíjate que sí, mencionas bueno, déjame hacerte un recuerdo rápidamente familiar, porque efectivamente, pues gran parte de lo que yo digamos, el trabajo de mi papá pues, fue la que nos llevó a conocer gran parte de la República. Pues mi mamá siempre ha sido pues, el núcleo familiar que nos ha mantenido Ricardo y Marco, pues, mis cómplices de toda la niñez. Y llegando aquí, pues sí, el núcleo familiar se volvió todavía más estrecho porque teníamos familia aquí, dos tías hermanas de mi mamá vivían aquí en la colonia Santa María Rivera. Curiosamente platico también, tengo unos primos que también se apellidan de la Cruz Hostos. Tengo mi mamá y la mamá de mis primos, mi hermano, mi tía ya desafortunadamente falleció, y el papá y papá de mis hijos son hermanos. Entonces, tengo familia extendida muy cercana y muy querida.
Y aunque pues nos veíamos siempre mucho, pero pues el movernos ya nos implicaba movernos todos juntos, ¿no? Como te digo, como veníamos yo creo que de una provincia muy, en la que no teníamos necesidad de cuidarnos o que pues, si se quedaba Cero el peligro, sí. niño solo, pues no había problema, ni mucho menos. Pues aquí en la gran ciudad era, oye, vamos a dejar a tu papá al trabajo. Y íbamos los Todos. 5 en el coche a dejar a mi papá al trabajo, o lo íbamos a recoger, íbamos 4 y se lo veía mi papá y veníamos de regreso. Y curiosamente, sí, a mí me llamó muchísimo la atención la guía Roji desde el principio. Me parecía fascinante que un librito así lo abrías, lo desdoblabas y te decía el cuadrante de por dónde irte y demás. Me parecía genial, ¿no? O sea, y sí, yo era el encargado de ir buscando rutas, de ir viendo por dónde nos íbamos y demás. Y la verdad es que sí, fue algo que en algún momento no solamente me llamaba la atención, sino también creo que me ayudaba como a construir vías alternas y demás. Claro, hoy es mucho más sofisticado con todo el Sí, tema con de Waze, Google Waze y Maps, ya, demás. eso ya. Pero, curiosamente, fíjate que venía también coincidir estaban apenas haciendo los ejes viales. Y entonces se volvía, pues también un reto ir buscando vías alternas respecto a donde iban haciendo las construcciones de los ejes viales. Entonces, qué vaciado que te contaron esa anécdota, porque sí. Y siguió el fanatismo por el tenis. No dejaste de jugar tenis a tal grado que llegaste a la academia de Nick Bollettieri. Y a mí me llama mucho la atención porque yo soy fanático del tenis, yo también jugué mucho tenis en mi juventud. Y pues creces en los 90 sabiendo la historia de Agassi y sé que tú compartiste, si acaso vestidor o algún peloteo, pero me encantaría conocer más de esa historia. Sí, fíjate que bueno, pues la verdad es que a mí siempre me gustó el tenis y sí, en algún momento daban las 7 de la mañana y ya estaba dando lata para que me llevaran al club a jugar y demás, ¿no? Sí me gustaba y sí, afortunadamente lo hice bien, pero fue gracias al esfuerzo de mis papás que me pudieron mandar a la academia de tenis, que era pues la academia más Renombrada, sí. renombrada en ese momento, ¿no? Efectivamente estaban ahí un chorro de tenistas destacados, Brad Gilbert, Mónica Seles, había un cuate de Washington que era buenísimo, y Agassi era pues, el rising star en ese momento, ¿no? Becado y todo por Nick. Había una elite, digamos, de unos 8 o 10 jugadores, que ellos sí vivían becados ahí en la academia. Tenían entrenamientos. De los que más me impresionaban eran precisamente los de Mónica Seles y los de Andrea Agassi. Florida, cuando está tranquilo hace 40 grados, ¿no? O sea, digamos, estaban el sol y estos cuates se entrenaban contra 2, 3, o sea, ahora sí que se cansaban los entrenadores y los peloteadores y ellos seguían, entrenando todo el día. O sea, yo creo que ahí, lejos de aprender más temas de tenis y demás, creo que lo que más me enseñó el haber ido y lo que más me aportó es que es el tema de la constancia y el trabajo. ¿Cuánto tiempo estuviste? Es lo único que te saca, eso te sobresale. Estuve veranos, o sea, digamos como 3 meses, 2, 3 meses. 2, 3 meses. De hecho, bueno, con el libro que sacó su autobiografía Andrea Agassi, Open, sí. Open, que si no lo has leído, o si ya lo leíste, es muy bueno. Yo soy fanático Ujú. de leer biografías, pero ese libro es distinto a otros y habla de todo lo que no le gustaba a Andrea Agassi. Sí. ¿Tú alcanzaste a ver ese odio por el tenis que él profesa ahora en su retiro? No, y fíjate que también, ahorita te voy a contar otra anécdota también de Agassi. Yo creo que él en este libro hace revelaciones extraordinariamente personales, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que incluso si revisas videos de él en esos años, la verdad es que era sobresaliente en todos y era
un cuate que revolucionó el tenis no nada más en el aspecto físico. Me acuerdo que él traía una mata larga, unos jeans, unos shorts que parecían de jeans. Aparte, no descansaba entre punto y punto, era como hiperactivo, a diferencia de todos los tenistas que siempre te tratas de dar algún tiempo entre punto y punto, como dar, este cuate era como hiperactivo, ¿no? Y la verdad es que yo creo que sí son de estas cosas como que muy, muy, muy personales que no, realmente no se notaban, Ok. ¿no? Curiosamente, en el año 2010, 2011, trabajando en la Secretaría de Turismo, en, cuando se hicimos el tianguis turístico, un invitado fue André Agassi, y tuve la oportunidad de verlo y ¿En saludarlo ahí en serio? Acapulco. Cenamos y estaba su libro, estaba recién lanzado el tema del libro, y cuando le dije, oye, obviamente no te has de acordar tú, ahí coincidimos, estuvimos no, bueno, pobre de ti, ¿no? Pobre, o sea, en vez de decir, oye, Qué padre. qué padre que nos vimos y qué padre de haber tenido esto, ¿verdad? Su reacción fue, pobre de ti, lo que has de haber sufrido, ¿no? Entonces, pues como toda la vida, todo tiene diferentes aristas y diferentes puntos de vista. Para mí fue una experiencia que literalmente cambió mi vida. Eh, y digo, él en otros niveles y desde luego él hizo de esto su modo de vida, pero para él pues, parecía ser que no fue una época tan feliz como lo fue para mí. Siempre quisiste ser abogado, pero quiero saber algo primero. ¿Fuiste Puma o tuviste ganas de ser abogado primero? No, sí, sin duda, yo creo que desde el primer momento que uno pone un pie en la universidad, este, te vuelves Puma 100%, ¿no? O sea, eh, la vida universitaria, yo tuve la gran fortuna de ir a la Universidad Nacional. Eh, y la verdad es que es una experiencia de vida. O sea, y particularmente creo que la Facultad de Derecho, pues es una paleta social de lo que es nuestro país, ¿no? El poder vivir el esfuerzo que hacen tus compañeros y que ya estás entrando pues también a una etapa más competitiva, para mí también fue completamente determinante. Y desde luego que la universidad tiene esta mística que sí, te vuelve Puma, Sí o sí. sí o sí. Ok. Desde el pasillo de la salmonela, como le dicen ahí, donde están todas las tortas y tacos y demás cosas que hay que para comer. Y digo, al final vamos a hablar un poquito de tu pasión por los Pumas, pero, y justo mencionabas que hay amistades que recuerdas, bueno, que conservas más bien, en la actualidad una de ellas es Marisol. Ah, sí. Y Marisol, también te tocó trabajar codo a codo con ella mientras estudiaban juntos. Sí, Este, platícame cómo fue esa dinámica y cómo ahora sus hijos te dicen tío. es también una gran amiga que estando ahí trabajando, perdón, estudiando, yo trabajé prácticamente los 5 años de la carrera prácticamente los trabajé de pasante en un despacho, en Basham, Rinchi Correa. Y que también, por cierto, tengo grandes amistades de ahí que a la fecha conservo y que también he tenido la oportunidad de trabajar y de colaborar juntos. Eh, pero cuando me cambio en el último año a la Secretaría de Hacienda, Crédito Público, que también ahora te platico, pero también fue otra experiencia determinante en mi vocación y en la parte profesional. Cuando se abrió alguna oportunidad, yo entré a un puesto y afortunadamente eh, al mes o menos del mes tuve la- el jefe que hoy es mi amigo, eh, Sergio Hidalgo,
Al poco tiempo que entré me dijo, no, yo, estás chambeando y estás muy dedicado, te voy a dar esta otra posición. Busca a alguien más que ocupe ese puesto, ¿no? Uno de los primeros proyectos que me asignó fue el que hiciéramos una convocatoria nacional para ver, para buscar otras posiciones que estaban en la Secretaría de Hacienda y invitar a chavos universitarios recién salidos también a que formaran la parte de Hacienda. Y sí, y efectivamente en esa oportunidad cuando me promueven, le conté a mi amiga Marisol y quien sin dudarlo de nada dijo, órale, vamos, se entrevistó. Y sí, hemos forjado una amistad literalmente de vida, ¿no? Con su esposo, su familia, hemos coincidido, literalmente coincidido en varias etapas de la vida. Cuando yo me fui a estudiar a Nueva York, ella se fue a trabajar a Nueva York, también coincidíamos allá y cuando regresó, trabajamos otra vez juntos en el SAE, en el entonces SAE, y pues hoy nos seguimos viendo. Mi hija Micaela va con sus hijos en la escuela, y así es que es pues, una amistad de vida de esas que te quedan desde la universidad, pues ahora sí para siempre. Ella narra que tú siempre tuviste un sueño, que era estudiar ese posgrado, y justo es a donde me quiero meter ahorita. Llévanos al 15 de agosto de 1996. Tú dime qué pasó ese día. Que Recibiste una llamada a las 5 de la mañana de un buen amigo. Ah, sí. Platícanos esa historia, por favor. Es entonces el día que me dan la beca para estudiar. Sí, efectivamente, y curiosamente esto también, fíjate que me remonta a mi papá. Algún día, incluso era en la cajuela de una pick-up, o sea, en una pick-up íbamos como 6 o 8 personas. Quizá hoy es violatorio del reglamento. De algún reglamento, no había cinturones, no había, que ya íbamos todos. Y entonces, alguno de los que iba ahí, le preguntó a mi papá es ingeniero químico, y él le dice, oye, ¿y tú por qué no hiciste maestría, no? ¿Por qué no? No, a ver, cuando yo, o sea, digamos que en mi generación ya era... Licenciatura ya era algo. La licenciatura era algo, y hacer la ingeniería era ya un hito. Dice, pero a ellos, nos señaló a mis hermanos y a ellos sí ya les toca hacer maestría y doctorado, venían a entrar a un tema más competitivo. Y me acuerdo que iba así en la pick-up, así moviéndose, y desde ese momento yo creo que me quedó la idea de que dije, sí, pues yo no me puedo, y a manera en que vas viendo también, pues que esto es más, afortunadamente también creo que he tenido esa suerte, pues que donde me he sentado he visto que hay gente mucho más abusada que yo, mucho más chambeadora que yo, con mucho más ambiciones que yo, y pues eso me ha detonado a tratar de ser mucho más chambeador, mucho más abusado y mucho más avesado. Y entonces, efectivamente, también desde el principio, y bien apenas inicié la universidad, siempre estaba viendo pues, que a dónde me iba a ir a estudiar y qué iba a hacer, y que tenía esa inquietud desde el principio. Y afortunadamente pude realizar una maestría en Administración y Políticas Públicas en Columbia, en la ciudad de Nueva York. Así es, te ganaste una beca del CONACYT. Ah, bueno, y esa anécdota que me dices, efectivamente, bueno, había pasado la crisis del 92, se habían cerrado casi todos la parte de apoyos por un tema de operación, y ese año era el primero que empezaron a sacar becas nuevamente. Entonces, bueno, pues la mía, ya estábamos ahí y pues presenté toda la evaluación, las formas, documentos y demás, y todos los días iba, el CONACYT sí ya había salido ya, y en algún momento nos dijeron, mañana salen publicados todos estos, ¿no?
y le hablé o sea, más bien, en ese entonces yo estaba viviendo en Lerma, en Estado de México. Entonces, pues, salir por un periódico a esa hora no me iba a decir, a hacer mucho. Entonces le hablé a un cuate y le dije, oye, porfa, échale ojo al periódico, ¿no? Un cuate de la universidad. Y efectivamente, bien temprano me llamó, me dijo, sí saliste, ¿no? Entonces, sí, padrísimo, padrísimo. Un día muy, muy recordado. No me acordaba la fecha, pero sí, la Justo, imagen la tengo muy, muy bien. No, claro, y tus papás recuerdan salir en pijama corriendo Sí, para conseguir el periódico a las 5 de la exactamente, sí, sí, mañana. sí. Había pedido toda una red de apoyo para conseguir ese periódico. ¿Cómo fue llegar a un país y a establecerte y hacer un posgrado? Posgrado que es de maestría en administración pública y políticas públicas, ¿no? Así es. Y mira, igual nomás te platico, evidentemente toda mi formación había sido de la parte jurídica. El, en el despacho trabajé en cuestiones, incluso de litigio. Curiosamente, parte de mi formación litigué en el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, o ante el Tribunal Fiscal de la Federación, el Tribunal Contencioso Administrativo, la Corte. Y, y al entrar a Hacienda también nos quedábamos solamente en el análisis, estaba en la Dirección de Procedimientos Legales de Crédito. Y todo se circunscribía mucho a la parte jurídica. Y cuando me di cuenta también, pues que en Hacienda hacían muchas otras cosas, dije, tengo que ampliar yo mi conocimiento para poder hacer esto. Entonces, por eso fue que decidí por esta maestría en Administración y Políticas Públicas. Y sí, me dices cómo fue, pues la verdad es que yo te diría fácil en el sentido de que era algo que yo había previsto y literalmente he luchado casi toda mi vida para eso, y con la ilusión y el proyecto de eso. Difícil porque nunca había visto yo temas cuantitativos. Solamente el cálculo que vi hasta el quinto de prepa, porque luego en sexto de prepa estuve en área 4 y ya no hay números. No hay números en esa área. Y luego el programa de estudios de la UNAM en ese momento no tenía nada, la parte cuantitativa. Entonces, el primer semestre sí era una cosa extraordinariamente demandante para mí. Sí, se volvió retador. Y muchos de mis compañeros, hoy también muy amigos, compadres y demás, pues muchos son economistas. Entonces el primer semestre para ellos era así como de, literalmente repaso de las cuestiones que había visto en la universidad. Y para mí era de locura. Entonces sí, junto con otro gran amigo mío y hoy también compadre colombiano, abogado, todo el mundo se iba allá de fiesta los jueves, y él y yo nos quedábamos a tratar de entender estadística, micro, macro y demás, ¿no? Entonces, sí, yo recuerdo que el primer año casi, pero digamos particularmente el primer semestre fue sumamente demandante. ¿Tuviste la oportunidad de trabajar en Estados Unidos mientras estabas en la maestría? Sí, primero, cuando acabé el primer año, el verano, lo hice en GE Capital, haciendo precisamente temas financieros de desarrollo de infraestructura. ¿Nunca pasó por tu cabeza caerte? Después, cuando acabé, me trabajé en un despacho en Cleary Gottlieb, Stina y Hamilton, en Nueva York. Y nunca pensé por qué quedarme. La verdad es que toda mi preparación, visión de vida, sí era para incorporarme a trabajar en el gobierno federal. Justamente después de haber trabajado en Hacienda y haber visto, pues la verdad, la trascendencia del trabajo, ¿no? que se hace desde una Secretaría de Estado, dije, de aquí soy. ¿Tuviste la oportunidad de estrechar la mano de Al Gore? Cuéntame. Pues la verdad es que, a ver, Nueva York y Columbia, pues la verdad es que también te abre, pues literalmente un mundo nuevo, ¿no? No nada más él, por lo de él era
fue sumamente impactante porque pues fue una gran figura que hubo un evento. Era vicepresidente de Estados Unidos. Era vicepresidente en ese entonces y me invitaron a un evento que era, digo, no era exclusivo, pero no era plenario, lo hicieron en la librería. Yo creo que habremos sido unos 100, 200 y tuve la suerte de cuando pasó así lo saludé. Pero la verdad es que la universidad, pues teníamos cada semana y o si no, cada 15 días, pues la oportunidad también de ver premios Nobel, ex gobernadores, estaba, por ejemplo, tuve una clase con David Dinkins, que fue uno de los mayors de Nueva York, que cambió literalmente el rostro de Nueva York en bien poco tiempo. Lo de Al Gore, pues sí, impresionante, porque era, como dices, vicepresidente en ese entonces y el evento ahí en el tema de Colombia, pero quizá una de las cosas más impactantes de Nueva York y en particular de la universidad, pues es que te da acceso a grandes personalidades mundiales y el poder verlas y tener la oportunidad de estar ahí era pues, algo impactante. Hablando de personalidades, digo, todavía era un Héctor joven en ese digo, no es que ahorita ya estés... Ya me diste el viejazo. No, pero eras muy joven, o sea, no tienes ni 30 años en ese entonces. Y todos siempre nos queremos acercar a un mentor o por una cuestión u otra terminamos con un mentor y queremos esa mentoría. Pero también hay personalidades que nos marcan y que dejan huella en nuestra vida para siempre, ya sea amistades, pero más en la parte de mentoría profesional. ¿Quién sería para ti esa persona? Si ya la habías conocido o si estabas por conocerla. Gracias por seguir viendo hasta acá. Se agradece muchísimo que le estés entrando a esta charla con Héctor. Si te está gustando, deja un like, un comentario o compártelo con alguien más. Así ayudamos a que más personas conozcan historias como la suya. He tenido la suerte de tener grandes formadores y de todos he tratado de agarrar algo que sume, ¿no?, a esta parte. Pero digo, simplemente puedo decir que mi primer jefe en la administración pública me ha invitado 2 o 3 veces a colaborar con él. Entonces eso para mí ha sido muy satisfactorio, que me haya buscado para diferentes responsabilidades que él ha tenido a cargo un par de veces adicionales y te digo, y sigue siendo mi amigo y yo creo que a él le he aprendido mucho, sobre todo en esta parte de las habilidades negociadoras y de las habilidades de siempre tratar de buscar alguna solución. Pero sin duda alguien que lamentablemente acaba de fallecer hace poco, don Javier Ponce León, fue mi jefe en la Secretaría de Agricultura. Recuerdo mucho con él, mi paso por Agricultura fue después de haber sido estado en Gobernación. Y Gobernación me tocó también en una época espectacular. Regresé de la maestría y entré a trabajar a Gobernación. Por cierto, ahí tuve también la oportunidad y suerte de conocer al hoy presidente del tribunal. Él también trabajaba en la Secretaría de Gobernación. De ahí nació nuestra amistad, pero haberme ido a Agricultura fue un cambio que yo también medité muchísimo. No estaba muy seguro de ir de pues, una secretaría súper transversal y con la importancia que tenía Gobernación en ese momento. O sea, ir a la Secretaría de Agricultura, donde había recibido esta invitación por parte del entonces oficial mayor. Y creo que ha sido uno de los crecimientos profesionales que he tenido muy, muy importante. Ese jefe me enseñó mucho a tener la responsabilidad del trabajo. Y te tocó estar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así es. Ahí ya empezaste a armar un equipo. Y justo es donde me quiero meter, porque, digo, formaste parte o tuviste tus conocidos que te invitaban y demás, pero no habías tenido la oportunidad, o tal vez sí, pero aquí es donde ya se ve que empiezas a conformar un equipo. Platícame cómo es conformar un equipo y platícame de tu paso en Secretaría de Hacienda. Sí. A ver, digo, tienes toda la razón. Yo creo que aquí
yo soy de los que piensan que ya los llaneros solitarios no existen, ¿no? O sea, digo, si tienes un Messi que puede meter solo gol, pero pues hay uno, ¿no? Yo soy absolutamente creyente de los trabajos en equipo. Y bueno, tienes razón, si bien siempre hemos tenido, bueno, vas a decir, a Erika no le gusta que le digas, pero Erika lleva 20 y tantos años trabajando conmigo, y he tenido la oportunidad de tener, digamos, equipos, pero tienes razón que en Hacienda ya tuve una posición, digamos, que permitió no solamente conformar equipos, sino dar también responsabilidades puntuales a distintos miembros del equipo y que sí hemos podido, pues digo, a lo mejor en algunos proyectos permanecer juntos y si no, no, pero pues sí, seguimos teniendo buenas colaboraciones juntos. Soy fiel creyente que todos debemos tener un techo, pero hay quienes se los ponen muy altos y hay quienes se los ponen muy bajos, ¿no? Un poco fondo el síndrome del impostor, ¿no? Que no te la crees, pero yo lo que he aprendido de Héctor es que siempre ha creído en sí, a tal grado que pues se ha vendido bien y no solo se vende como una sola entidad, sino en equipo. Yo lo rescato porque he hablado con personas que justo te invitaron y hablan de eso, o sea, no solo me están vendiendo a un Héctor de la Cruz, me están vendiendo a Héctor con todo el equipo que puede tener detrás. Sí, mira, qué padre, y qué padre que lo vean así. Eh, eh, Fíjate que sí, sin duda, ahorita que decías hay que tener un techo, pero yo creo que hay que tener más piso que techo, porque si no estás bien cimentado en muchas de las cosas, la verdad es que pues o sea, estos cargos, estos puestos y estas oportunidades, todos prestadito, ¿no? Y uno tiene que ir generando esas oportunidades, pues precisamente con base en lo que te puedes ir generando en la conformación, no nada más de equipos, de amigos, o sea, la forma en que tú puedas ir avanzando y generando, no le quiero decir equipo, sino más bien generando cohesiones con diferentes áreas, es como pueden surgirte más oportunidades, no solo para vender, sino para que se generen nuevas oportunidades de trabajo. Hay quienes creen que no venimos a las oficinas o a los trabajos a ser amigos, pero hay veces que sale de forma natural. ¿Tú qué le dirías a esas personas que no quieren ser amigo de nadie y que solo quieren... Yo entiendo esa postura porque sí la escucho mucho y creo que a mucha gente le funciona. Pero yo siempre he dicho que a mí sí me gusta hacer amigos en los trabajos. Y te voy a poner un ejemplo que para mí es así como mantra muy ilustrativo. Yo digo que eh, tú a tu jefe, pues le cumples hasta las 6 de la tarde. A tu amigo le cumples a la hora que sea. Ok. ¿No? O sea, si yo formo contigo una amistad basada en la jerarquía y en el trabajo, pues me vas a decir, oye, Héctor, sí, mañana lo vemos, hoy me tengo que ir a jugar tenis o a ir al cine. Lo que sea, sí. Si un amigo te pide un trabajo, una nota, una presentación, algo, yo creo que generas mucho más sinergia con tu cuate y si dices, híjole, no, o voy al tenis y salgo y acabamos eso, ¿no? O vele haciendo y ahí lo componemos y demás, ¿no? Eso, o sea, yo sí me preocupo o trato de preocuparme por sí generar cierta amistad. Tienes razón, hay mucha gente con la que no le gusta y no se siente cómoda y luego no necesariamente quiere generar y sí, dice, oye, no, a mí pídeme lo que quieras, yo te lo entrego y pues, somos colaboradores o somos cuates de esto. Pero bueno, a mí me gusta pensar así. Creo que eso también me ha, de cierta manera, ayudado en generar ciertos resultados positivos a mi juicio.
Ok, sí, sí, es un punto de vista válido y como dices, ¿no? Hay hay que ir aprendiendo, porque muchas veces no aprendes si no tienes esa, como apertura, ¿no? De abrirte un poco, saliéndote de lo profesional, ¿no? Sí, 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 yo creo que, y aparte, yo creo que la parte más rica de los colaboradores es la parte personal. Claro, claro. Esa es la parte donde más Por eso explotas, estamos aquí. explotas, exacto. Pero yo creo que sí es la parte donde te llevas tú más algo de esa persona, ¿no? Yo, por ejemplo, pues a Miguel no lo voy a recordar nada más porque es muy bueno para la ciencia de datos, es un gran amigo, ¿no? Omar no nada más porque es un gran normativo, sino que es una excelente persona, absolutamente confiable. Maru, no nada más porque lleva las cuentas bien, ¿no? Sino que es te regala sonrisas y es una gran amiga. Igual lo he encontrado con nuevos colaboradores como son Toño y Roxana, que también he podido forjar un poquito más de amistad, no nada más en la parte profesional. No, y se nota, ya entraremos ahí, es acercándonos al final, pero antes quiero hablar de 2010. En 2010 ya te toca ser subsecretario de Estado. Estuviste en innovación y calidad en la Secretaría de Turismo. Sí. Mira, Cuéntame, ¿fue un reto grande o fue? no, sí, sin duda, o sea, digo, y la verdad también, al igual que como dijiste cuando recibí la llamada, donde la entonces secretaria Gloria Guevara me dijo, oye, ya está, lo de tu nombramiento empieza hasta el día. Fue una llamada similar a que cuando recibí la llamada de lo de la beca, ¿no? Me emociona así de que quieres gritar, pero pues no, sí, 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 ¿no? Y aparte venía... ¿Cuántos sí necesitas, no? Sí, exacto. Sí, sí, está segura, sí, ya estoy, ¿no? Y aparte venía de una etapa, en ese entonces incluso se pensó en plantear una propuesta, una iniciativa eh, para cancelar la Secretaría de Turismo, para desaparecerla, meterla como una subsecretaría dentro de Economía. Y ya se había mandado una iniciativa en ese sentido. Eh, y justo en esa administración se le piensa dar la vuelta a este tema y la verdad es que México es una potencia turística a nivel mundial y la verdad es que fue bien interesante formar parte de ese equipo. Se hizo el Acuerdo Nacional por el Turismo y se le empezó a dar un impulso realmente importante también a una actividad de la cual yo no tengo duda que va a ir creciendo cada vez más en el PIB de México. La actividad turística México tiene una vocación turística natural, ¿no? No solamente por la parte de las bellezas naturales que tenemos, sino la riqueza cultural, ni se diga la gastronómica, y lo más rico, la gente, ¿no? O sea, difícilmente oyes un turista decir, oye, me trataron mal o demás. Digo, seguro hay experiencias y demás, pero en general la experiencia del turista en México es sumamente positiva. Y con ya el equipo que ya tenía rato que tenías formado, hay una historia que me la platicaron y me dio mucha risa, pero no conozco tu versión de la historia. Platícame del suéter verde. Ah, este, eh, pues siempre he tenido la costumbre, y creo que por aquí también está, pues tener algún suéter, pues para cuando hace frío, ¿no? Y el, pues ese suéter estaba guardado ahí en el archivo, bueno, en el perchero del closet ahí. Y curiosamente decían ellos que cada vez que me ponía el suéter verde es que iba para largo la noche, ¿no? Entonces, es chistoso porque, sí, no, nada más tenía, ese mismo suéter me había acompañado yo creo que desde, no sé, desde Hacienda o desde antes, siempre lo había traído ahí. Y
y sí decían, hijo, ya sacó el suéter, ya valió gorro, ¿no? Y curiosamente, un buen cuate y Erika, creo que ya también es cómplice de esa historia, en alguna Navidad me regalaron un suéter de otro color para que, para tirar el suéter verde. Decía, ya lo voy a tirar porque cada vez que lo saca vamos para largo. En esa parte de la responsabilidad del ISSSTE, la verdad es que sí hubo varias etapas, había comparecencias y había pues, juntas de gobierno muy demandantes y demás, porque ahí confluyen muchas de las necesidades de los sindicatos o las confederaciones. Y entonces sí es cierto que sí pasábamos jornadas largas ahí en el... Y aparte eran frías las oficinas del ISSSTE. ¿Cómo se vive esa incertidumbre previa en la que pasan 2, 3 meses, que muchos de tus colaboradores dicen, ya no lo sabemos, hay que aguantar, pero cómo es como líder? Pues yo creo que es una certidumbre, ya no es incertidumbre, okay, ¿no? O sea, a mí siempre me dicen, oye, ¿cómo te gusta ir si cada 6 años estás? Yo digo, oye, pues, digo, si me dijeran que va a ser por 6 años, la tomaría, ¿no? Yo creo que más bien uno se juega siempre el cuello pues, todos los días y todo. Es cierto que los proyectos tienen, en la administración pública, pues tienen muy marcados sus calendarios. Y al contrario, pues eso te da certidumbre de saber que muy probablemente vas a tener que concluir esas responsabilidades en esos tiempos. Yo pienso que en el sector privado es igual o más retador, ¿no? Y, si alguien la riega también no tienes se van que a estar esperar, dando resultados, así es. día a día, ¿no? Sí le da un grado más de incertidumbre y también tienes razón, también es una responsabilidad, o se asume una responsabilidad también pues, de equipo, ¿no? Porque en muchas ocasiones, no en todas, porque también en algunas, yo creo que la gente y es particularmente el equipo tiene mucha valía. Hay muchos cambios en la administración donde también la gente se ha quedado por su solidez técnica y por el conocimiento de sus áreas, pues también quien llega a tomar esa responsabilidad reconoce y también lo suma a sus equipos de trabajo, pero sí tienes razón que, bueno, sí se vuelve algún tema más de responsabilidad. Y bueno, dices, tomaste esa pausa, pero forzada, y llegaste a la Secretaría de Energía, a una rama totalmente opuesta a lo que venías, te venías desempeñando. ¿Qué pasó ahí? Sin duda, y fíjate que justo yo creo que fue una responsabilidad que también me llevó muy bien en términos de la formación que había tenido, porque estuve a cargo de la Dirección General de Gas LP, y Gas LP era una industria que realmente pues no tuvo cabida como en la CRE, tampoco tuvo cabida en Pemex o solamente ciertos tramos, pero la regulación de la industria, la supervisión y la operación de la industria era la única industria que tenía una dirección, digamos, exprofeso en la Secretaría. Y la verdad es que fue una experiencia también fenomenal. Tuve la oportunidad de participar en muchos proyectos que ya venían desarrollándose, y yo y el equipo más bien el equipo de trabajo y yo tuvimos la oportunidad de poder concretarlos en muy poco tiempo, cosas que se venían cocinando desde hace mucho y que por alguna u otra circunstancia no se daban. Y aquí vuelvo quizá a la reflexión con la que empezamos, ¿no? Yo creo que lo más importante en la administración pública y en la vida es realizar y hacer las cosas, ¿no? Había unas normas que se venían estudiando desde hace mucho y no se podían sacar consensos para publicarlas. Habían unos operativos para detectar pipas ilegales y demás que se venían planeando, que se venían solicitando y no se llevaban a cabo. Había inspecciones que iban. Me adelanto yo a contarte una anécdota que a lo mejor no sé si te contaron, pero espero que no, y así me acuso yo solito, pero sabíamos, y eso era como un secreto, es que había unas estaciones de carburación que son como las estaciones como de bombeo, perdón, como gasolineras, pero de gas LP, que operaban en la clandestinidad, pero pues ya era una cosa abierta. Entonces,
fuimos y clausuramos. Eso nos llevó a que hicieran una manifestación. Wow. Cerraron Insurgentes ahí más o menos de el World Trade Center, lo que para mí siempre va a ser el Hotel de México, pero el World Trade Center, hasta la Secretaría de Energía, que es justo enfrente del Tribunal Insurgentes, sí. de Insurgentes. Todo un lado cerrón y con unas pancartas y con mi foto y de otros personajes y diciendo que yo estaba causando desestabilidad. Entonces, cerraron la secretaría, no dejaban entrar y salir, y entonces pues ya luego me tocaba subir el elevador y entonces se me quedaban viendo, si usted es el de la foto, ¿no? Entonces, por su culpa no podemos salir a comer. O sea, Héctor de la Cruz ha sido hasta responsable de que cierren Insurgentes. Sí, que cerraron Insurgentes, sí. Y bueno, tu paso ahí en energía te llevó a la CFE, Sí. a una responsabilidad muy grande. Sin duda de las más grandes. Lo sé y por eso quiero entrar en detalle. Te platico rápidamente. Precisamente el entonces subsecretario de Hidrocarburos lo nombran director de CFE y es el que me invita a la dirección de administración. Desde el fue 5 de febrero de 2013, 14, perdón. Pues llegué a CFE y sí, pasé de una dirección de este tamaño a una responsabilidad. Digo, la responsabilidad de Gas LP también era nacional, pero de manera completamente distinta, ¿no? Y sí, fue una responsabilidad que desde el primer día se siente pues la trascendencia y la importancia de la empresa del Estado, ¿no? Hoy a todos se nos hace muy, muy fácil. Todos los mexicanos sabemos que es CFE. Y yo creo que también son de estas cosas que no valoras hasta que no hay, ¿no? O sea, todo el mundo estamos acostumbrados a vivir con luz y a tener energía y a prender el aire cuando hace frío, abrir el refri que esté la leche, no, sabe que llegues en la noche, prendas y veas la tele y demás, ¿no? Y el día que no hay, ese día te llueve todo tipo de quejas, todo tipo sí, de quejas, para un lado y para otro. Y mencionabas, sí, efectivamente, bueno, de hecho, tuve 3 jefes, pero 2 de manera, digamos, larga y importante. Enrique Ochoa, que fue el primero que me invitó, y gran amigo mío, de hecho yo me invito más bien también por la parte de amistad que habíamos tenido y la responsabilidad que habíamos compartido a instancia de la en la Secretaría de Energía. Sin duda también un liderazgo pues, que estaba también muy hecho para una responsabilidad de ese tamaño. O sea, a él llegaba y le gustan las cosas de cierta manera, y yo creo que era algo que también una empresa de ese tamaño también necesita. Te demanda, ¿no? ¿No? Que demanda también de algún liderazgo fuerte, decisivo, pues para que si en una oficina pequeña luego encargas una cosa y no se hace, imagínate una oficina de 100,000 trabajadores, no quieres que se te quede algo en el camino y quieres que tus colaboradores también se suban a esa misma bicicleta, ¿no? Tocó vivir la pandemia ya estando ahora en la Suprema Corte, un poder totalmente distinto, pero que también tiene sus necesidades. Me encantaría rescatar cómo fue vivir la pandemia en la Suprema Corte y tu paso de director general a oficial mayor en la Suprema Corte y justo ahí siendo también precursor de innovación. Sí, ahora sí que ha sido una plática de puras remembranzas de la parte profesional, lo que me ha tocado, de las responsabilidades que me ha tocado, pero sin duda yo creo que tocas uno de los temas que a toda esta generación nos ha cambiado la vida, que es la pandemia, ¿no? Y yo creo que de los muchos afortunados que tuvimos cuando teníamos trabajo y tienes trabajo asalariado y te da también la posibilidad de poder aportar desde otra perspectiva, ¿no? O sea, digamos,
lamentablemente se ve mucha gente pues que prestadora de servicios que de repente pues eso sí se les vino pues el mundo abajo. Y yo creo que eso nos permitió a nosotros también pues ponernos creativos en muchas otras áreas. Eso, yo decía, lo digo poco en broma y, poco y mucho en serio, que pues antes tenías ahí la computadora y tenías todos el icono de Word, de Excel, de PowerPoint, Teams y demás. Y pues yo usaba el de Word, el Excel, y entonces pues, no veía los demás, ¿no? Y la pandemia yo creo que nos dio esa oportunidad de explorar todas las herramientas tecnológicas que teníamos a mano. Yo creo que también debe ser un experimento sociológico muy, muy importante, como los grandes brincos tecnológicos se dieron, nos vimos forzados gracias a la pandemia, ¿no? La corte con todo y lo que, digamos, implicó para todos, pues sí, tuvimos la oportunidad de seguir trabajamos a distancia cada uno de nuestras casas, mucho a través de videoconferencias de Teams, y estuvimos trabajando mucho para lograr alguna guía que permitiera operar y que permitiera seguir recibiendo demandas y que pudiera la gente tener derecho a seguir teniendo acceso a la justicia. Creo que también en esta parte profesional de ponernos creativos y poder explorar mucho más herramientas tecnológicas para poder sacar provecho o poder utilidad más que provecho en esas circunstancias. Pero también creo que en la parte personal también nos permitió rescatar muchas de las cosas que creo que el día a día luego te va o nos iba comiendo de manera mucho más importante. Que fue un acercamiento familiar mucho más cohesionado, ¿no? Yo creo que todos dentro de las difíciles circunstancias de estar encerrado, pues pudimos disfrutar más a toda la familia, esposa, hijos, claro. Papás cuando se podía o no. Yo recuerdo, digamos, si bien como una etapa pues difícil, complicada como todos, pero también una etapa que personal y familiarmente me dejó mucho. Y me hizo rescatar también muchas de estas cosas por las cuales uno también pues trabaja el día a día, que es la familia, ¿no? Claro. Luego trabajas mucho, pero las disfrutas poco. Y creo que este tiempo nos dio la oportunidad de disfrutarlos un poco más, enfocarnos en las cosas importantes del trabajo, porque luego también es cierto que perdemos foco de las cosas importantes y de las cosas que hay que resolver, y creo que eso nos dio mucho. Y te platico también, por ejemplo, de una cosa que también a mí me gustó mucho, que tuvimos la oportunidad, curiosamente también con Miguel empujamos, hicimos, pues Google en ese momento no tenía información, curiosamente, ¿no? De qué comercios estaban abiertos, cuáles no. El programa de Yo Apoyo. Hicimos el programa de Yo Apoyo, que fue realmente una cosa, pues literalmente por Zoom y con 3, 4 gentes que nos pusimos ahí creativos a ver cómo podíamos ayudar el tema de que no se cerraran los comercios, que tuviéramos un poquito más de accesibilidad y poder mantener la vida económica local, ¿no? En ese entonces yo vivía en la Condesa y pues veías como si era pues dramático el cierre de cada vez más cierres de comercios, pero pues también veías que la gente estaba necesitada, ¿no? Entonces, es una de esas experiencias donde se puede conjuntar necesidades y tecnología, ¿no? Pasó la pandemia, también pasó tu paso de 3 años en la corte y llegaste a un tribunal atrasado en algunos aspectos tecnológicos, pero al mismo tiempo vanguardista, con un juicio en línea que ya tenía años funcionando. Pero la administración actual llegó a cargo del presidente Valls, revolucionando en muchos aspectos. Ya en varios episodios hemos hablado de esa parte, pero tú como cabeza te tocó liderar un equipo que actualmente sigue empujando, impulsando con la internet, con otras herramientas que nos han podido dar un servicio a las áreas jurisdiccionales aquí en el tribunal, que no habría sido posible de no ser por todo el apoyo de esta administración que tú lideras. Y por esa parte yo te lo agradezco, porque sí, a mí me abriste un panorama, a mucha gente le has abierto el panorama con esa visión, con esa innovación que siempre cargas.
Quiero rescatar, ¿qué te queda de esta administración? Digo, no sabemos qué pasa el día de mañana, pero ¿qué te queda por hacer en este tiempo en el tribunal? Déjame echar un poquito para atrás, decirte, para mí, incorporarme al tribunal y al proyecto de magistrado presidente, la verdad es que solamente me ha traído cosas positivas en muchos aspectos. Y déjame empezar por una muy, podría ser muy pedestre, pero muy obvia. En mi paso por la pasantía en Basham, te decía que yo tuve la oportunidad de litigar en el entonces Tribunal de la Federación que estaba en Varsovia y luego en Río, creo que era Mississippi. Mississippi, y en el Tribunal de Contencioso Administrativo del DF que estaba arriba del Metro Salto del Agua. Eran oficinas, particularmente la del Contencioso Administrativo del DF, que te daba hasta medio susto ir porque pues también se les había caído oficinas y tenían cajas y cajas para entrar a una oficialidad. Aparte me acuerdo que era como de un tunelcito de ida y vuelta, ya como habían cajas, entraba uno y tenías que esperar a que salieras para entrar y demás. Eh, el fiscal de la federación también estaba, digamos, ya con cierta carga ya importante y demás. Y cuando me vengo a entrevistar con el magistrado presidente, lo primero que veo es lo primero que me vino a la mente cuando veo, híjole, ¿cómo estarán las oficinas? O sea, yo me quedé con la imagen de la que había tenido hace años. Ok. Y entonces llego a Insurgentes. Y digo, oye, esto está todo dar, ¿no? Y te reciben el piso 16 con esa doble tira y es increíble, impresionante. Y la foto de los expresidentes o los cuadros de los expresidentes. Wow, qué padre institución. La Temis en la entrada. Eh, entonces ya hablo con el presidente, me entrevista, revisamos ahí parte del perfil y cosas que podía más o menos apoyarle. Y entonces ya de salida le digo, oye, están a todo dar las oficinas. Me dice, sí, ¿verdad? Le dije, no, está padrísimo. Me dice, aquí hay alguna oficina, pero aquí no está tu oficina. Y entonces lo primero que dije, chino, pues otra vez, y ahora me va a tocar a Mississippi, ¿no? Y luego ya vengo acá a la oficina de México y también. Entonces, te digo que para mí todo ha sido una experiencia positiva porque yo creo que esta es una institución que ha madurado muy bien, ¿no? O sea, yo quizá lejano, pero de haberme tocado litigar en los 90s, 80s altos, 90s bajos, a ver lo que hoy tenemos, ves un cambio extraordinariamente positivo, ¿no? En la preparación de todos los magistrados, en la infraestructura, en todos. Entonces, por eso también a mí me gusta, y me gusta haberme sumado a un proyecto donde quiero ayudar a la consolidación de una gran institución como es el tribunal, ¿no? Por eso nos abocamos tanto al tema de los archivos, por eso nos abocamos tanto al tema de la rendición de cuentas, de la capacitación, y sobre todo también la accesibilidad a través del tema de intranet. A mí, tratando ahora de responder tu pregunta, ¿qué es lo que me queda hacer? Pues yo creo que me encantaría poder sumar y seguir encontrando temas donde podemos ayudar de manera más directa a la impartición de justicia. Evidentemente yo no tengo ni una formación ni nada para ayudarle a los magistrados a juzgar, que eso es lo que hacen ellos y hacen bien. Pero ¿cómo podemos nosotros ayudarle y desde la parte administrativa dar un mejor soporte para que la impartición de justicia se realice en mejores términos? Y eso es lo que me invitó el magistrado presidente y eso es lo que yo he tratado de poder sumar. Su programa que comprometió para estos 3 años lleva un gran impulso a temas de tecnología, un gran impulso en tema de modernización del tema de archivos, numeralias, ir mejorando todos los temas de indicadores y numeralias, y a eso nos hemos tratado de abocar, ¿no? Ok. Antes de terminar, quiero hacerte 2 preguntas muy breves. La primera es, ¿por qué siempre te vemos en las escaleras? Por gordo. No, porque la verdad es que pues me gusta, ¿no? Trato de subir y bajar las escaleras las veces que puedo, de pasar el tiempo
en el elevador o cuando tengo tiempo, sí hacerlo, subiendo, bajando, la verdad es que me gusta. Y aparte te das cuenta también del estado del edificio y de todas esas cosas. Justo mis mejores momentos contigo han sido en las escaleras, pero han sido escasos 30 segundos, 30 segundos muy buenos. Para terminar, esta pregunta a todos se las he hecho, todos la han manejado a su gusto, a su antojo, pero quiero que pienses en colaboradores, amigos, familia, tus 4 hijos, tu esposa, tus papás. Quiero que, no a mí, sino a la cámara, nos regales un mensaje para ellos, por favor. Pues decía, yo creo que el mejor mensaje que yo puedo ver es que disfruten lo que hagan y que le encuentren el lado positivo siempre a las cosas que hacer. O sea, una vez estando creo que era segundo, secundaria o tercero, un profesor también me dijo, oye, ¿qué te sales tanto y no haces, no pones atención o demás? Se pasa el mismo tiempo en las clases, el tiempo que tú estás. Si estás poniendo atención, no estás poniendo atención, no estás haciendo cualquier otra cosa. En la manera en que tú pongas atención, entonces te va a facilitar el estudio, se te va a facilitar todo lo demás. Y creo que fue también un muy buen consejo que me dio. Y eso lo llevo yo a este tema de disfrutar lo que hago. Y yo es el mayor consejo que le daría a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, el que tratemos de disfrutar lo más que podamos lo que hacemos. Yo entiendo que siempre las circunstancias son difíciles. A mí también me cuesta trabajo de repente muchas facetas de mi vida que no las disfrutas o que te son difíciles o que son complicadas. Pero en la medida en que uno pueda ir buscándole no solamente el lado positivo, sino el lado que te nutra, que te enseñe como persona a ser mejor, pues vas a disfrutar mucho más y demás. Te digo, a mí, yo he sido muy afortunado de que a mí no me pesa el venir a trabajar, disfruto lo que hago y siempre estoy pensando a ver qué hacerle y demás. Entonces, creo que para mí sería lo más importante que así como pues disfrute uno un desayuno los sábados, pues disfrutes el tema de poder aportar y llevar una responsabilidad que te ayude a transformar algunas cuestiones, ya sean laborales, personales, profesionales, lúdicas, recreativas o demás, ¿no? La vida no es que sea complicada, nos pone retos, pero pues si uno mejor, le saca la mejor cara a cada uno y puede sonreír incluso en temas y momentos complicados, creo que eso nos ayuda a tener un mejor paso por